Audiencia de M24, tengan ustedes muy buenos días. Un sábado más compartiendo con ustedes, hablando sobre la seguridad social y el BPS. Siempre con novedades, con informaciones. Y bueno, empezamos penúltimo mes del año, años de cierre, a pocos días, faltan 5 días para el Congreso de ONASPU y distintas actividades queremos compartir con ustedes y saciar de alguna forma una ansiedad que tenía muchos oyentes, muchos compañeros que nos mandaban mensajes que al 099-215-270 preguntaba, bueno, entramos en el año electoral, ¿no viste los decretos? ¿No salieron? ¿Qué pasó con las canastas de fin de año? ¿Qué pasó con el ajuste de julio del año que viene? Y se saca, se deja. Bueno, eso también son temas porque el miércoles después del mediodía apareció el decreto 393 y 394 para aquellos que hacen cábulas y a veces les gusta jugar algún quinielazo ahí que tienen los números de los decretos por los cuales ese reclamo de ONASPU relativamente es escuchado, y producto de eso también es que se hayan firmado estos decretos, y estaremos hablando con ustedes más adelante de esto, compartiéndolo. Ya le damos para que salude a nuestra audiencia el compañero Gabriel Regalado. Buen día, Ariel, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Y exacto, como decís, con muchísimos temas que ocurren estos días, que van a ocurrir en las próximas semanas, con muchas asociaciones también de jubilados preparando el Congreso ONASPU, ese Congreso del que ya vamos a hablar también, pero que es bien importante porque al ser programático tiene nada más y nada menos que la tarea de definir en cierta medida muchas líneas estratégicas de la organización de ONASPU para el próximo año también, y bueno, también con todo este tema del plebiscito sobrevolando y muchas otras preocupaciones que hacen al día a día, como bien decías, Ariel, así que con muchas cosas para compartir hoy. Bueno, estuvimos leyendo porque ya el sábado pasado de alguna forma insinuabas que podía haber novedades, que nos habían de alguna forma informado, perdón la redundancia, que habrían 2 decretos y que ya estarían firmados, pero no entendemos por qué. La fecha es 26 de octubre que tienen el decreto y se conocieron el miércoles 1 de noviembre. Eso no tiene ninguna ilegalidad. Cuando se publican, el tema es la fecha y las firmas, si corresponden al periodo del año preelectoral. Uh-huh. Y esto se cumplió porque el 27, según alguna otra interpretación, para nosotros era el mismo 26, pero eso ya ahora es historia, y lo que me parece que es importante decir que el 393 tiene que ver con la posibilidad de otorgar a fin de año de este 2023 y también a fin de año del 2024 un beneficio especial consistente en una canasta de fin de año para los jubilados y pensionistas de menores recursos, que reiteradamente se ha autorizado al BPS por parte del Poder Ejecutivo. Esto no es solo en esta administración, esto tiene una historia larga de un proceso que, por un lado, un reclamo permanente de ONASPU de que a fin de año debería haber aguinaldo, como lo tienen durante toda la vida activa, y que, no teniéndolo, en determinado momento se interpretó de empezar a dar una pequeña partida. Recordemos que era en dinero, arrancamos con 850 pesos, si mal no recuerdo. Después, en un convenio con Cambadu, una parte del vale era en efectivo y otra parte era para poder consumir como si fuera un cheque, un vale. Y bueno, hasta que es ahora la última, fue 3.000 pesos en efectivo. Esperemos
que esto tenga el ajuste correspondiente a lo que es la inflación, o el propio ajuste de las pasividades, que fue un 1% superior a eso en el periodo que se toma, porque hay que ver hasta octubre, es decir, hasta hace unos días, para darlo junto al pago de diciembre, esa partida, esa canasta. Y a quienes se le dan, bueno, a los jubilados y pensionistas que a esa fecha que perciban al 30 de octubre la jubilación mínima de acuerdo a lo que determina el propio artículo 67 de la Constitución de la República. Pero algunos quedan excluidos, jubilados que perciban otras pasividades en el BPS o prestación por el régimen de ahorro individual, porque hay gente que cobra menos que la mínima en su pasividad, no tiene el ajuste a la mínima porque recibe otra prestación, o complementada por la de la FAP, o otra prestación por otra caja. Por eso nuestra posición a veces cuando, hablamos de políticas diferencial, no es que todos cobren un determinado monto, porque acá las jubilaciones y pensiones mínimas podemos identificar a cada uno de quienes son beneficiarios y saber si tienen como único ingreso o a veces complementada con otros ingresos. Lo mismo sucede, están excluidos los que no son residentes en el país, porque este es un beneficio para los que están aquí en el Uruguay, y hay gente que estando en el exterior, o gente que tiene compuesta su pasividad por un periodo trabajado acá en el Uruguay y otro periodo trabajado en el exterior, es decir, está amparado a convenios internacionales, y si menos del 50% de ese periodo son servicios de afiliación por el BPS, tampoco le corresponde, ¿no? Sí, respecto al beneficio especial de fin de año, quizás era el que menos... quizás en entredicho podía estar, porque comentábamos el sábado pasado, es una partida que BPS ya la tenía presupuestada, un poco a partir de lo que mencionabas ahora, Ariel, que es una política que ya tiene unos cuantos años y que en cierta medida se ha previsto y se han tomado los recaudos del punto de vista financiero para financiarla. De todas formas, hacía falta este decreto y las precisiones de quiénes eran los beneficiarios. Perdóname. Sí. También en el 22 estuvo presupuestada la canasta de invierno, y cuando terminamos haciendo la evaluación del gasto que había tenido presupuestal, habíamos tenido un ahorro porque solo gastamos el 50%. Dimos solo la canasta de fin de año, no dimos la de invierno, y entonces... no contradiciéndote, pero no, claro, sí, pues sí, a veces sí. pasan. No, por supuesto. Es la voluntad política que se tenga. Exactamente. Capaz que también aclarar otra cosa. Para el 2023 el valor que se fija es 2.868 pesos. Y como ya se tiene que fijar el año que viene, se fijó en 2.987 pesos. Estos, al 30 de octubre del año que viene se vuelven a revisar los criterios y la partida es esta. La diferencia entre una partida y la otra da menos del 5%, con lo cual en plata son 120 pesos más o menos, no llega a 120 pesos, con lo cual en menos del 5% de la partida total. Ahora, un poco cuando vos mencionabas eso de si será suficiente para el año que viene o no, de la actualización, estamos en cierta manera jugados a una inflación muy muy baja para que la canasta mantenga el valor. Realmente el porcentaje, digamos, de ajuste de un año al otro quizás es arriesgado pensar que alcance para cubrir la inflación. Tendríamos que tener una inflación muy baja para pensar en que se cubra, pero bueno, digamos, como decimos siempre, bienvenido que haya aparecido el decreto para confirmar esto, porque hay mucha gente preguntando con estas salvedades, y ni que hablar con el tema de la canasta de invierno, que es uno de los decretos que nos quedamos esperando. Sí, yo creo que es un tema que deberíamos tratar la semana que viene. Te propongo que el sábado que viene hablemos de la inflación, que, ha caído, aunque a veces, y sobre todo
los que sus ingresos se los gastan en los consumos básicos no se dan cuenta de que esos datos que construye el Instituto de Estadística y que mes a mes nos dicen del crecimiento del salario y la caída de la inflación. Y que esto se va a ver en el resultado del ajuste del 1 de enero, que tal vez como fue este 1 de enero del 23 en el 24 sea por encima de la inflación, pero bueno, hay una pérdida pendiente que esperemos que se recupere el nivel de compra que teníamos en el 2019. No estoy hablando de que recuperemos la pérdida, porque para eso todo lo que no pudimos comprar en el 20, en el 21, en el 22, porque la jubilación creció menos que los precios, no nos lo van a dar. Por lo tanto, bueno, es un tema a seguir hablando, a seguir profundizando, pero bienvenido que se escuchó nuestro planteo. Estaremos en contacto en minutos con nuestro compañero Sisto Amaro, secretario general de la ONASPO, para conversar con él de los últimos ajustes, cómo viene desarrollándose ya los últimos días, porque hacer un congreso son 2 días, 9 y 10, pero la preparación, además de haber recorrido el país en los 5 regionales, está en la importancia de toda la organización para que más de 100 asociaciones con un delegado titular y uno suplente participen esos 2 días, y bueno, de eso estaremos hablando con nuestro compañero que es Beto. Ya te lo tenemos en línea, así que buen día, Tito. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, aquí trabajando fuerte en la preparación del 27 Congreso Nacional de ONASPO. Me parece muy bueno. Estamos con Gabriel acá, quien te saluda. ¿Cómo andás, Tito? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, abrazo. Un abrazo. Bueno, sin duda que el haber recorrido el país, haber desarrollado las 5 regionales como marca el estatuto, es un insumo bien importante y un proceso ya de desarrollo de alguna forma del Congreso. Los 2 días, el 9 y el 10, la discusión, el funcionamiento de las comisiones, las conclusiones, serán la síntesis de un trabajo que empezó allá en septiembre. El Congreso Nacional, que es estatutario, marca un funcionamiento de la Central de Jubilados, ONASPO, que no tiene otras, o no se refleja en otras grandes instituciones sociales y gremiales del país. 30 años de existencia y 27 congresos. Un congreso anual que está precedido, como tú bien decías, de 2 reuniones regionales que en esta oportunidad reunieron a más de 90 asociaciones de jubilados y pensionistas en Montevideo, en Florida, en Artigas, o llámese otras ciudades del interior en las que funcionaron los regionales. Nosotros, en las discusiones o el resumen de las discusiones de los regionales estará en el marco de las propuestas y de las discusiones de este importantísimo evento que, como tú decías también, dará comienzo el jueves 9 y que culminará el viernes 10. Sí, Queremos destacar, porque
realmente nos conmueve y nos llama al reconocimiento de nuestros verdaderos cimientos en lo que nos apoyamos siempre, el homenaje que ofrecerá este Congreso a el querido compañero Valentín González, quien fuera vicepresidente de ONASPU, un hombre representando a los jubilados de la Federación ANCAP, María Ferrúa, Marujita de San Ramón, que aún nos acompaña, que tiene 98 años de vida y que tiene toda una vida en la solidaridad con el prójimo y una conducta intachable, llena de dignidad. Homenajeamos a Hugo Strapetti, un hombre que vive aún, que tiene 100 años, y que Hugo, no hablemos que fue fundador de ONASPU, pero fue de los fundadores de la Comisión de Seguridad Social de la CNT, un hombre vinculado a los temas de la seguridad social desde la década del 60 del siglo anterior. Perdóname, Tito, yo me acuerdo tanto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a militar, la CNT sacaba una revista, La Seguridad Social, Strapetti, don José de Lía, el Pepe Seguridad Social. y don Jorge Bruni, nuestro querido compañero el doctor Bruni. Y también vamos a homenajear a nuestra querida Brenda Mora, una mujer intachable que ha recorrido desde su niñez en el interior profundo de Rocha hasta el haber trabajado toda una vida, que ha estado en su tarea habitual del cuidado de adultos mayores, que es fundadora de Ajupenro, que también es fundadora de ONASPU, que ha sido nuestra última presidente, pero que ya había sido presidente de ONASPU en otra oportunidad, justamente participamos juntos. Es decir, una mujer también intachable, en la cual se puede reflejar la imagen de ONASPU, donde esté Brenda Mora, es la ONASPU, es su imagen, su figura, y vamos a ofrecerle este merecido homenaje. Chisto, entonces, Valentín González, Marujita Ferrúa, Strapetti y Brenda Mora serán la imagen de este 27 Congreso. Chisto, además de este homenaje más que merecido para estos 4 compañeros... Me disculpan que los escucho muy bajo. ¿No se escucha bajo? Bueno, no, te preguntaba que a partir, además del homenaje, este merecidísimo homenaje a todos estos compañeros, si capaz que contarnos un poco cómo está pensada la dinámica del Congreso de funcionamiento, porque decíamos, al ser un Congreso estratégico, programático mejor dicho, definen en definitiva muchas líneas estratégicas de la organización. ¿Cómo está pensado que funcione, si en comisiones, cómo se iba a dar el régimen de funcionamiento? Sí, naturalmente nuestra comisión de organización, Carlitos Nor Giovanni, responsable, pero una numerosa comisión de queridos compañeros en la comisión de organización, tienen ya resuelto el tema de la distribución de las comisiones que van a funcionar en el mismo. El Congreso va a tener un inicio
con palabras de la presidenta de ONASPU, el himno nacional, estarán los informes que darán luego los insumos a la discusión de las comisiones, del secretario general, que no solamente debe ofrecer una memoria, sino también un poco exponer sobre los temas que hacen a la actualidad de nuestro programa reivindicativo y a la actualidad de la seguridad social. Y también habrá un informe del compañero Ariel en función de su representación en el directorio del BPS, que conformará entre los dos informes una imagen, o trataremos de acercar a los congresales la situación actual que venimos viviendo en cuanto a estos dos temas principales: el programa reivindicativo, con un gobierno que sigue de espalda a los jubilados y pensionistas, y también en el marco de la seguridad social que los jubilados y pensionistas queremos. A partir de la tarde del propio jueves, se van a reunir las distintas comisiones, desde la comisión de organización, la de seguridad social, la de prensa y propaganda, la de recreación y turismo, la de derechos humanos, en fin, todas las comisiones estarán funcionando en distintos recintos que han sido adecuados para ello, y seguramente las más de 90 asociaciones que van a participar del Congreso decidirán en qué comisión les interesa más discutir y contribuir a el fundamento de las políticas que ONASPU deberá desarrollar en todo este próximo año, que será un año muy difícil. Los años electorales son muy complejos, pero que las reivindicaciones de los jubilados y pensionistas en cualquier etapa del país que fuera tienen que estar en la opinión pública, y fundamentalmente en los responsables de desarrollar las políticas de seguridad social y, por supuesto, de nuestra condición de vida, a la cual hoy seguimos teniendo jubilados con 17.223 pesos por mes, que son jubilaciones de hambre, y que nosotros tenemos que discutir en el Congreso los caminos para que estas reivindicaciones de una vez por todas sean oídas y haya respuestas desde el Poder Ejecutivo. Tito, el miércoles próximo pasado se publicaron los dos decretos, el que tiene que ver con la canasta de fin de año de este año y del pasado, algo estuvimos hablando antes de conectarnos contigo, y además un decreto que vuelve, no es novedad, a reiterar el adelanto que va a haber de un 3% el 1 de julio del 2024. Siempre fue adelanto, siempre se le llamó adelanto, para no de alguna forma cometer errores en lo que dice la Constitución, que el ajuste se da cuando se da el aumento de la administración central, por lo tanto, por eso se le llamó adelante. La variación que tiene desde el 2021 para adelante es que a fin de año lo quitan previo al aumento del 1 de enero. Un comentario breve sobre esto y, bueno, sin duda son un tema del propio Congreso. Bueno, estas son las pálidas respuestas
a los esfuerzos y a las movilizaciones y a las propuestas que ONASPU ha instalado en la opinión pública. Esto, como otras respuestas, muestra una gran desprolijidad, se dan al conocimiento público luego de los plazos constitucionales establecidos y no ofrecen nada nuevo, sino que la continuidad de aumentos a las jubilaciones mínimas que luego en diciembre son retirados, y estos adelantos de julio, ahora cuando llegue el primer día del mes de enero y el conjunto de los jubilados que está por encima de los 18.000 pesos va a percibir lo que indique el índice medio de salario, así sea un 6% o incluso un poco más. Bueno, los que ganan menos, como ya han tenido ese adelanto, van a tener, si fuera un 6, un 3% real de aumento a lo que están ganando ahora. Eso realmente causa mucha indignación y el gobierno insiste en continuar con esas políticas que dan pan para hoy y hambre para mañana. Así que nosotros seguiremos, y en el Congreso estos temas estarán presentes y daremos las respuestas que consideremos son necesarias. Bueno, Tito, te agradecemos mucho este contacto. Sin duda será un gran congreso, como han sido cada uno en su momento histórico, y la participación masiva de las asociaciones, la opinión, el intercambio siempre fortalece la organización. Y bueno, nos encontramos ahí en el Congreso el jueves y estaremos en contacto permanente porque siempre pueden surgir novedades y ONASPU decide siempre en cada una de esas oportunidades. Seguramente será así. Seguiremos la huella de aquellos que nos fundaron hace ya 30 años y bueno, será un congreso que seguirá construyendo una gran organización social y gremial de todos los jubilados y pensionistas del país. Abrazo. Un abrazo, Tito. Bueno, nos vamos a la pausa y a la vuelta de la pausa, hace unos días, el 26, el jueves 26, se entregaron los premios de aquel concurso que habíamos hablado ya por septiembre para visibilizar la mujer rural y la maternidad en ese sector de actividad, y que hubiera un concurso de fotografía. Participó en nombre de nuestro equipo nuestra compañera María Elena Lluveras, y bueno, y con ella estuvimos conversando y compartiremos después de esta breve pausa. Y recuerden, 099-215-270, si quieren mandarnos mensajes, comentarios, si tienen pregunta, con mucho gusto se la responderemos. Bueno, y ahora estamos en contacto con María Elena Lluveras, integrante de la representación, directora en más de una oportunidad en este proceso de compartir el ingreso al directorio junto con ella, y un gusto de saludarte. Y bueno, tiene que ver con algo que pasó la otra semana, el pasado 26 de octubre. Nosotros estábamos en Paysandú, donde era la Regional Oeste, la quinta reunión regional, preparando todo el Congreso del 9 y el 10. Y tu representación de los jubilados y pensionistas en el BPS, participaste en el Centro de Estudio y de Administración y Gestión en Seguridad Social, allí el viejo edificio Brena, en 18 de Julio y Rivera, en algo que sin duda tú nos contarás, pero
que no debe haber diferido mucho de como fue el año pasado, cuando estuvimos juntos allá en Las Piedras, que fue algo emotivo, porque es poner en fotografía la vida, el trabajo, la dedicación de un sector de mujeres, en este caso rurales, y para hacerlas visibles en definitiva, y que se premiara la mejor fotografía jóvenes que, siendo estudiantes de cualquier materia, a cualquier nivel de estudios, pudieran presentarse en un concurso que tuvo mucha aceptación. Y bueno, también algunas de las menciones te tocó acercárselas tú a esos ganadores y compartir con nosotros y la audiencia de Caminante con mucho gusto toda esa experiencia, María Elena. Un gusto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me brindas de expresar esto, porque fue también un evento muy emotivo. Se presentaron, sabes, que alrededor de 300 fotografías de todo el país, como bien dijiste tú, de UTU, eran estudiantes, ¿no?, del liceo, de la Facultad de Artes, de las escuelas públicas y agrarias. Y también hubo una mención para una joven que se presenta por un curso fotográfico amateur. Te decía que eran 300 más o menos. El primer premio fue otorgado a Sofía Medina, que era una estudiante de la Facultad de Bellas Artes de Montevideo. El segundo premio a Samira Rodríguez, de la Escuela Rural número 102 del paraje Verachí, en Cerro Largo. El tercero fue Luzmila Rodríguez, del Liceo de Libertad en San José. Se entregaron además 2 menciones honoríficas y 10 menciones especiales. Yo participé de una de las menciones especiales en tu nombre, ¿no?, en el nombre, bueno, del equipo de representación de jubilados y pensionistas. La joven que recibe esa mención fue Melina Casales, estudiante de fotografía en la Casa de la Universidad de Cerro Largo, que vive en Paso Centurión, es una localidad muy cercana a México. Todas las representaciones, las fotografías presentadas fueron muy cercanas, digamos, al trabajo, muy cercanas no, fueron eso, ¿verdad? Porque lo que la fotografía hacía menciona que tenía que ser mujeres rurales trabajando y también con familia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se destacaba la maternidad también. La maternidad, no me salía el nombre, Ariel, perdón. Lo que me llamaba la mujer rural y maternidad, era eso, como tú bien lo dijiste. Pero sabes que a mí lo que me impresionó gratamente fue la exposición de las 2 directoras que estaban presentes en ese momento, que era la directora por la temática, ¿no?, que además era igual, similar, Mónica Botero de InMujeres, del Instituto de la Mujer, y la directora Daniela Barindelli del Banco de Previsión Social. Y ambas desarrollaron la misma temática vinculada al trabajo de la mujer rural, como tú bien lo mencionaste. El rol como administradoras, como colaboradoras de su marido muchas veces, o empleadas de alguna empresa agropecuaria. Y además esta invisibilidad que muchas veces decimos existe en el trabajo de estas mujeres rurales, y que se trata de la actividad que desarrollan también en el domicilio, ¿no? Atendiendo a la familia, a los hijos, al compañero, los roles que aún se mantienen ejerciendo solo las mujeres, muy pocos hombres lo realizan. Entonces, es destacar que la mujer no solo trabaja acompañando a su marido de pronto o sola en el predio rural que están atendiendo, sino que vuelven a la casa y se tienen que estar ocupando de las labores del hogar, de la atención y vigilancia de sus menores, de su educación, de la salud muchas veces, que en algunas oportunidades estas familias
están integradas también por gente muy mayor, de nuestra edad, Ariel, y algunas con algunas nanas, ¿no? Pero o con discapacitados. María Elena, Sí. yo creo que hace muy bien el BPS en hacer este concurso, porque en definitiva es un concurso de fotografía que hay que, o permite visibilizar cómo es la vida de la mujer del campo, Exacto. porque en general hay trabajos que hacen las mujeres que no son remunerados y no son reconocidos como tales, ¿ya? Sí, sí, sí. Esas las tareas del hogar. Pero en el campo, por las condiciones de vida, por las limitantes, porque no tienen servicio cerca, por un montón de razones, mucho más a esas mujeres hay que, hacer y desde sensibilizar desde la propia seguridad social para que generen aún más derechos, porque no solo está el trabajo doméstico no reconocido muchas veces, sino que a veces cuando va con su compañero porque consiguió trabajo en una estancia, en un desarrollo agropecuario, al que le dan trabajo es a él, pero ella muchas veces termina siendo la cocinera, la que prepara la comida para los peones, y cuando viene a reclamar al BPS, a veces que quiere denunciar a la empresa dice no, al que nosotros contratamos fue al marido, no fue a ella, y el marido estaba en planilla, registrado en el BPS, cumplían con todas las obligaciones, pero ella también trabaja, y eso hay que también reconocerlo para igualar a un sector tan postergado como es el rural. Sabés, Ariel, que además ellos mencionaron un porcentaje, ¿sabés?, declarado por las empresas rurales donde trabajan las mujeres. Solamente, es como tú mencionas, solo un 35% las mujeres son reconocidas en su trabajo, ya sea como colaboradoras o como peonas o como empresarias. Y sabés que entonces lo que tú decís es tan importante porque ¿qué estarían, al no existir los aportes a la seguridad social, qué se están impidiendo? ¿Qué prestaciones se están perdiendo, verdad? Las que están brindadas las que brinda el EPS, que son aquellos subsidios por desempleo, enfermedad, maternidad, el medio horario para cuidados, pero fundamentalmente la jubilación, como bien decís tú. Y sabés una cosa, y traigo a colación algo que yo siempre insisto, que es la ley de flexibilización que se otorgó en el 2009 a las mujeres, no solo rural, ¿verdad?, pero como estamos hablando de la rural, que tenían la posibilidad, lo que otorgaba esa ley, era la posibilidad de jubilarse con 60 años y 25 de servicios cotizados. Para llegar a los 30 se le reconocía los hijos nacidos vivos o adoptados, ¿no? Y para mí eso fue siempre muy, muy importante de valorarlo, porque gracias a esa ley es que se lograron jubilar en aquel momento 30.000 personas, entre ellas las rurales, pero que en ese momento esas mujeres que estaban tan postergadas en diferentes rubros de actividad, ahora son 60 o 70.000. O sea que para mí es algo increíblemente importante, ese reconocimiento que se le hizo, donde se le dio la oportunidad de si bien cotizan solamente 25 años o 26 o 27, depende del número de hijos, pero que se le haya bajado la jubilación de 65 a 60. No sé qué opinás, pero creo que eso es de valorar, ¿verdad? Sin duda, porque hay dos cosas. A veces la sazralidad impide que uno tenga una continuidad para llegar a juntar la cantidad de años que se exigen mínimamente, que son 30, y a la informalidad y las dificultades para reconocer servicios también. Y aquí uno de los sectores donde la postergación de la edad
de retiro es más que cuestionable, porque sin duda las condiciones de trabajo, como vos decías al principio, después de estar 8 o más horas en el campo haciendo todas las tareas del campo, porque ahí no es que, bueno, estas tareas las hacen los hombres y estas las mujeres, si hay que arriar, si a veces hasta esquilar, ordeñar o tantas tareas, no se diferencia el sexo. Después están las tareas del hogar, y bueno, y creo que eso es sustantivo, y que vos nos hayas informado de que los premios, sí es cierto, el primer premio fue de Bellas Artes de Montevideo, con todo derecho, sin duda lo ganó esa joven, pero que hayan pequeñas localidades, que capaz que algunos de nuestra audiencia no sabemos ni dónde estaban instaladas, ni la habíamos escuchado nombrar, pero que hubo gente de una escuelita rural o de un colegio que también participó. Creo que es de ida y vuelta, porque también nos dio la foto, nos hizo visible la mujer, pero también en estos lugares se empieza a hablar de seguridad social, y eso es lo importante de estos eventos también. Sí, es sumamente importante lo que mencionas. Sabés que además el segundo premio que lo recibe Samira Rodríguez, y que pertenece a una escuela rural, la maestra se presentó con sus 6 alumnos, ¿sabés?, a recibir, porque la foto era de una maestra con su hijito en un predio plantando o cosechando hortalizas, y era el que te mencioné del paraje Virachí en Cerro Largo. Ella se presentó con sus niños, con los alumnos, ¿verdad?, y sus hijitos, por supuesto, a recibir el premio que se le otorgara a Samira Rodríguez, porque la maestra además vive en esa escuela. Y que haber viajado desde tan lejos para recibir esta mención, esta premiación, ¿verdad?, fue muy emotivo verla, estar con esos niños tan pequeñitos que ya atienden esa escuela. Fue muy emotivo realmente. Ahora, sabéis que además la muestra no solo se está en este momento exponiendo en el hall del BPS, pero se espera trasladar esa exposición al interior del país. Y este concurso fotográfico además fue declarado de interés educativo por la NEC. Quería mencionarlo porque creo que es una distinción importante, ¿verdad? Bien importante que otros organismos coordinen, se ocupen también de difundir, porque, bueno, la seguridad social cada vez más debe, desde la niñez, como en administraciones anteriores teníamos los documentos, los libros de derechos y obligaciones, que claramente se discontinuó, y no sabemos si los organismos de la educación lo retomarán, para que uno, cuando entra por primera vez a trabajar, ya sepa, como otras cosas más integradas a la vida, que la seguridad social es un derecho, que también tenemos obligaciones para cumplir, pero que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Así que te agradezco muchísimo por la audiencia, por tu aporte, por estar siempre, y porque, bueno, nos ilustrás y nos quedamos así cerrando los ojos y viendo esos gurisitos de escuelas rurales viniendo a Montevideo, eso tan comentaste, como fue toda, sin duda, la entrega de los premios. Exacto. Bueno, muy amable, Ariel, por haberme llamado, ¿eh? Muchas gracias a la audiencia también. Saludos. Nos encontramos en el Congreso de Honor. Sí, esperamos. Seguimos compartiendo la mañana de Caminante Radio por M24, 97.9 FM en el sur, 102.5 en el este o m24.com.uy desde cualquier lugar del mundo. Y también, si quieren escucharlo, no solo de cualquier lugar del mundo, en cualquier momento de la semana,
nos pueden escribir al 099-215-270 y entre la información que les compartimos también les hacemos llegar el programa. Pero en estos últimos días arrancamos hablando de los decretos que estábamos esperando conocerlos para saber qué decían, para analizarlos, que tenían como fecha límite el 26 de octubre o 27 de octubre, según ahí la interpretación, porque luego se entraba en año electoral. No fueron las últimas modificaciones que entraron ahí a última hora sobre la chicharra, digamos, y también se produjeron algunos cambios en la ley de reforma de la seguridad social, la ley que se aprobó hace nada, menos de 6 meses, la 20.130, y que también ya tuvo algunas modificaciones. Sí, ahora ya se cumplieron los 6 meses, porque del 2 de mayo al 4 de noviembre se cumplieron los 6 meses. Se votaron antes de cumplirse los 6 meses. Ahora ya llevamos 6 meses. Ahora llevamos 6 meses. Ya. Pero, a ver, los decretos demoraron en salir, esperaron a último momento, se conocieron el 1 de noviembre. Pero una ley que es la fundamentación de la necesidad de reforma del derecho jubilatorio era que un BPS que iba a colapsar si no se modificaba, y por lo tanto las futuras generaciones iban a estar con problemas para cobrar sus retiros. Y nos decían hasta el propio presidente de la República, esto no es para las generaciones actuales, es para las futuras generaciones. Pero se apuraron en construir un proyecto de ley que en la discusión que la comisión de expertos, vos, Gabriel, participaste en representación de ONASPU, no compartíamos, porque la forma de que se discutió y además el contenido que ella tenía, de la propuesta que surgió de la comisión hasta el contenido del propio proyecto de ley. No acompañamos y fundamentamos cada vez que, bueno, a mí me tocó ir también como director y dimos nuestra visión, como director social, representante de jubilados y pensionistas, pero la ONASPU y nosotros como asesores participamos en la delegación, tanto en diputados como en el Senado, también hicimos nuestras críticas por las cosas que no tenían, pero las preocupaciones que poníamos sobre la mesa de algunos de sus contenidos. Lo que nos parece increíble, que antes de entrar el 1 de diciembre, algunos de esos artículos que quitan derechos, que recorta, no para las futuras generaciones, sino para trabajadores actuales. Eso que estábamos hablando más de un sábado en Caminante Radio, aquellos que tienen entre 40 y 49 años, que BPS, por la ley de la SAFAP, la 16713, le daba una bonificación al momento de jubilarse en la jubilación que prestaba el BPS, por haberse afiliado a una FAP sin tener obligación. Es decir, casi el 97% de los que cotizan nunca, a valores de hoy, ganaron 78.700 pesos. Por lo tanto, de oficio, si ganas un mes eso, el BPS te designa una AFAP. Pero como nunca ganaste, no tenías obligación de aportar a la AFAP. Pero la ley daba la posibilidad, a través de un artículo, y sin tener la suficiente información la gente, porque lo llamaban, porque el promotor, la promotora le decía que le convenía mucho más, terminaba afiliándose. Parte de un proceso de reforma en el 2016 se aprobó la ley 19.162, que permitía que al llegar a los 40 fueras al BPS, te hicieran una simulación, y antes de cumplir 50 años, tenía esos 10 años, y la simulación te decía, ¿te sirve más quedarte en el sistema mixto o volver al BPS porque te va a ser mejor en el futuro si siguen las mismas condiciones de trabajo para jubilar? Resulta que esos artículos lo eliminaron, y eliminación a partir del 1 de diciembre, dentro de 26 días.
Pero resulta que antes de que llegara el 26 de diciembre, un diputado nacional presenta un proyecto de ley, él dice de carácter interpretativo, pero el Poder Ejecutivo no ha dicho nada, todavía no está promulgado, pero está aprobado en las dos cámaras con opinión del Ejecutivo, y nadie, salvo la oposición y nosotros, actores sociales, se ha cuestionado de que cómo eran para las futuras generaciones. Estuvieron más de 2 años discutiendo hasta entre propia coalición y terminamos concluyendo que antes de los 6 meses hay que reformar de vuelta, y más allá de mejorar o no mejorar a algún colectivo, es un método que criticamos de construir la seguridad social, sin diálogo, sin participación y yendo para atrás, para adelante, y además con las consecuencias que tiene, ¿no? Sí, exacto, porque, digamos, así como se criticó durante la discusión de la reforma, hay muchos aspectos que lamentablemente se repiten, de forma y de fondo. De forma, presentar este proyecto prácticamente sobre el plazo, que no generó discusión, que no solo no tuvo una discusión abierta con organizaciones sociales, con sectores de la academia, con sectores, con equipos técnicos, sino que tampoco contó con el más mínimo asesoramiento técnico o estudio o análisis riguroso, bastante en contraposición. ¿Qué costo va a tener? No se sabe. Exacto, bastante en contraposición a una de las grandes defensas que hizo el Poder Ejecutivo de este proyecto, que era estudiado, que esto tenía que analizarse primero en una comisión de expertos, después con los números arriba de la mesa. Se termina votando un proyecto bastante importante en cuanto al alcance que tiene, que contradice un poco desde el punto de vista financiero todo lo que se auguró, que no presentó o no vino acompañado de ningún análisis económico de respaldo como para decir, bueno, esto sale tanto, se puede hacer, no se puede hacer en el marco de una reforma que tenía un objetivo, y finalmente se termina aprobando un proyecto que tampoco soluciona del todo la situación, porque la soluciona para un colectivo parcialmente, que son las personas que puedan reunir los requisitos para jubilarse entre 2033 y 2042, pero hay mucha gente que también hizo la opción de afiliación voluntaria, a la que también se le dijo que podía tener una bonificación y que no la va a tener. Entonces es como extraño que se solucione el problema para un grupo, pero no se plantee ninguna solución para otro grupo. Creo que se da un poco de frente con el objetivo y con lo que tenían en mente quienes redactaban el proyecto, y como que se sigue lamentablemente deformando con respecto a una visión integral de la seguridad social, y empiezan a aparecer parches aquí, parches allá, cuando la ley está dando los primeros pasitos, porque ni siquiera entraron a regir capítulos que comienzan el 1 de diciembre, ni mucho menos finaliza el periodo de desafiliación, que como vos decías que es hasta el 30 de noviembre el plazo para que la gente manifieste su voluntad de ser asesorada. Sí, hay que seguir insistiendo que la gente o entra en la página del BPS, revocación artículo 8, y ahí, si tiene entre 40 y 49 años y está afiliado, puede agendarse. BPS después se va a comunicar, puede ir a una oficina del BPS. No modifiquemos ese camino de ese derecho. Y yo sí que a veces pienso yo que confundimos a la audiencia con esta información de que un día le decimos una cosa y bueno, pero esa es la realidad de una ley que cuando entró al Parlamento con la iniciativa que es privativa del Poder Ejecutivo, que fue construida por la coalición de gobierno porque los actores sociales y la oposición no participaron, tuvo una discusión que no tenía los votos y hubo que negociar entre la coalición en el Parlamento. La votaron, tuvo la mayoría, que no hay que cuestionar, tuvieron la voluntad de reformarlo y resulta que ahora están reformando. Creo que nuestra posición de que hay que crear un ámbito de diálogo, de participación, de una reforma integral, tema que va a estar planteado en el Congreso de la UNASPU, sin duda es el eje, y esto es una demostración clara de cómo no se debe proceder, porque ese es el principal cuestionamiento. Seguiremos explicando, veremos si está la promulgación, pero como sábado nos pasa, se nos está yendo el tiempo. Agradecerle
a Beto Ruiz allí en los controles, que siempre colabora y hace más técnicamente más cálida y más efectiva nuestra comunicación. Y si ustedes quieren, nos encontramos el próximo sábado a las 8 de la Un fuerte abrazo a todos.